Mis padres me echaron de casa para que mi hermana adorada pudiera vivir allí, a pesar de que yo compré la casa, pero el karma llegó antes de lo esperado. Yo, mujer de 37 años, he pasado los últimos 15 años desarrollando mi carrera como alta directiva en uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street. Esta historia gira en torno a mi compleja relación con mi hermana Emily, de 47 años, mis padres, que están cerca de los 80, y una casa que recientemente compré para ellos, y que se ha convertido en el centro de conflictos familiares constantes. Debo llevarte al inicio para entender cómo llegamos a esto. Mis padres tenían casi 50 años cuando nací, así que fui una hija no planeada. Mi madre solía decirme que ya tenían a Emily, que tenía 10 años cuando nací, y que con ella era más que suficiente. No lo decía con maldad, pero sí con un tono que de alguna forma lo hacía peor. Mientras organizaba las actividades extracurriculares de Emily o preparaba sus formularios para la universidad, decía, no te planeamos. Comentarios aparentemente inocentes que me recordaban constantemente mi posición como un accidente en la familia, y que marcaron mis primeros años. Probablemente ni siquiera estaría aquí si no fuera por la insistencia de mis abuelos maternos. Para mis padres, yo era una carga que no habían pedido, pero para mis abuelos, la posibilidad de tener otra nieta los llenaba de alegría. Fui un pensamiento secundario en la vida de mis padres, y eso fue evidente desde el principio. Cada mañana, cuando me dejaban en casa de mis abuelos, mi padre decía al despedirse, tú la quisiste, mientras se alistaba para ir al trabajo con las llaves tintineando en la mano. Es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Era un refugio donde me sentía genuinamente amada y deseada. Se aseguraban de que comiera, me recogían del colegio, me ayudaban con la tarea y me llevaban al parque. Pasaba horas con mi abuelo, un profesor de matemáticas retirado, aprendiendo sobre números y resolución de problemas. Decía, los números no mienten. Te contarán historias más sinceras que las personas. Esas lecciones influirían más adelante en mis decisiones profesionales, aunque en ese momento no lo sabía. En la mesa de la cocina, mi abuela me ayudaba con mis deberes cada tarde. Su paciencia era infinita. Había sido profesora de secundaria antes de jubilarse. Me decía con firmeza y dulzura, el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. También me enseñó a cocinar, no como una obligación, sino como una forma de expresar amor y creatividad. Aquellos momentos en la cocina, revisando mi día escolar y aprendiendo a medir ingredientes con precisión, se convirtieron en algunos de mis recuerdos más preciados. Mis padres, por lo general agotados y algo molestos por tener que ir a buscarme, llegaban tarde por la noche a recogerme. Al despedirse, mi abuela me decía, eres lo mejor que nos ha pasado, Madison. Mientras estaba en sus brazos, podía olvidar que en ningún otro lugar era deseada. Ellos se convirtieron en mi apoyo emocional, dándome el amor y la estabilidad que tanto me faltaban en casa. Mi abuelo solía agregar, recuerda que, a veces, las mejores cosas en la vida no están planeadas. Aprendí a vivir como una figura secundaria en mi propia casa. Mientras Emily se preparaba para su brillante futuro, simplemente fingía que yo no existía. No era cruel ni dura, simplemente estaba en su mundo, tumbada en el sofá hablando por teléfono sobre chicos y universidades, sin notar que yo jugaba con mis muñecas en un rincón de la sala. La diferencia entre cómo trataban a Emily y a mí era clara y constante. Escuchaba con frecuencia la voz orgullosa de mi madre hablando de los logros de Emily con amigos y familiares. Emily sacó puros dieces otra vez. Emily entró al equipo de debate. Emily fue aceptada en su universidad soñada. Mis padres asistían a todas sus actividades escolares, ferias científicas y competencias de debate. En cambio, siempre tenían excusas para no ir a las mías. Estamos cansados. Tenemos que trabajar. Tú entiendes, ¿verdad? Mis abuelos fueron mis únicos porristas, asistiendo con alegría y orgullo a cada presentación escolar. Pensé que todo cambiaría cuando Emily se fuera a la universidad. Yo me quedaba, la hija que permanecía, quizás entonces mis padres me verían al fin. Pero me equivoqué completamente. Pasé de ser invisible a ser la criada. A los 14 años, apenas llegaba de la escuela y mi madre ya gritaba, Madison. La casa necesita limpieza. Empieza por los baños. Yo heredé todas las tareas que antes eran de Emily, y muchas más. Aprendí todos los modos y funciones de la lavadora como si fuera mi compañera diaria. Limpiar, cocinar y mantener un hogar para padres que apenas me notaban se volvió un ciclo interminable. Vives aquí, tienes que aportar, decía mi padre. Y si dudaba un segundo, añadía, tu hermana siempre cumplió con su parte. A esa edad también me encargué de cocinar. Mi madre simplemente dejó de preparar la cena un día. Ya estás grande, esperamos que la cena esté lista cuando volvamos del trabajo, dijo una mañana. A pesar de todo eso, me mantuve como un estudiante excelente. Mis profesores notaron mi talento para las matemáticas y la economía, y me animaron a competir en distintos eventos académicos. Para ayudarme a prepararme, mi abuelo me enseñaba temas muy avanzados. Tienes un don con los números, decía con orgullo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Soñar con la universidad era mi única forma de escapar. Por las noches, después de lavar los platos, me encerraba en mi habitación y navegaba por los sitios web de distintas universidades. Me imaginaba caminando por campus lejanos, lejos de las tareas sin fin y del silencio frío de mi casa. Finalmente, mi esfuerzo rindió frutos. A los 16 años, recibí cartas de aceptación de varias universidades prestigiosas, muchas con programas de finanzas de primer nivel. Poco después, Emily anunció su compromiso. Una tarde de domingo, entró a la casa arrastrando a un hombre alto y bien vestido. Mamá, papá. Este es James, nos vamos a casar, gritó.
Era como si alguien hubiera ganado la lotería. Mi madre lloraba de felicidad y mi padre ya estaba llamando a toda la familia. Nosotros cubrimos todo, exclamó mi madre mientras abrazaba a Emily. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Y así fue, vestidos caros, proveedores de lujo, decoración extravagante. Mis abuelos fueron a la boda, pero no parecían disfrutarla. Mi abuelo negaba con la cabeza al ver la fuente de champaña, y vi a mi abuela fruncir el ceño ante una escultura que seguramente costó más que un semestre de universidad. Continuó con el mismo detalle en el siguiente mensaje. El día que recibí mis cartas de aceptación, me senté con mis padres en la mesa del comedor y puse 3 sobres frente a ellos. Mi corazón latía con fuerza. Me aceptaron, dije con una sonrisa emocionada. Qué bien, murmuró mi madre sin levantar la vista del plato. Pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana. Incluso pedimos un préstamo. No queda nada para la universidad. Pero, pagaron la universidad de Emily, dije apenas en un susurro. Eso fue diferente, respondió mi madre en un tono condescendiente. Vimos potencial en ella. El silencio que siguió fue atronador. Debes conseguir un trabajo, ahorrar y pedir préstamos estudiantiles. Es lo que hacen los adultos responsables, agregó mi padre entre bocados. Nunca antes me había atrevido a dejar la mesa sin pedir permiso, pero esa noche tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi abuela. Minutos después, estaba en su puerta llorando. Mientras les contaba lo ocurrido, el rostro de mi abuelo se endureció. Luego, sin decir mucho, fue a su estudio y volvió con una carpeta. Madison, hemos estado ahorrando para tu educación desde el día que naciste. Estábamos esperando algo así. Dentro había extractos bancarios que demostraban años de ahorro meticuloso. Puedes elegir cualquiera de esas universidades. Nosotros lo cubrimos. Esa misma noche me mudé con mis abuelos. Cuando les dije a mis padres que me iba, estaban viendo televisión y apenas levantaron la vista. Haz lo que creas mejor, dijo mi madre sin dejar de mirar la pantalla. ¿Acaso oí alivio en su voz? Los años que siguieron fueron transformadores. Me inscribí en una de las mejores escuelas de negocios para estudiar análisis financiero. Mi pasión por hacer las cosas bien, probablemente alimentada por ver a mis padres manejar tan mal sus finanzas, floreció. Mis profesores notaron mi habilidad natural y pronto me quedé después de clase para discutir conceptos financieros avanzados. Por primera vez, alguien más allá de mis abuelos vio mi verdadero potencial. Durante la universidad, conseguí prácticas de alto nivel en importantes instituciones financieras. Cada verano me trajo nuevas oportunidades. En una evaluación de desempeño en Morgan Stanley, mi supervisor me dijo, tienes un instinto natural para esto. Nos encantaría tenerte de regreso el próximo verano. Excepto por llamadas con mis abuelos, me concentré en mis estudios y en mi carrera. Al graduarme, me contrataron en una de las mejores firmas financieras de la ciudad. Nunca imaginé ganar tanto dinero de inicio. Encontré un apartamento de una habitación, limpio, seguro, y cada mañana agradecía no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera despegó rápidamente. Ascendí a un puesto senior en 5 años, gestionando carteras complejas y construyendo relaciones importantes con clientes. Me hice conocida en el sector por mi pensamiento estratégico y precisión analítica. Cada logro era una reafirmación silenciosa de que mis padres se habían equivocado sobre mí. Mientras tanto, por conversaciones ocasionales con mis abuelos, supe que la carrera de Emily en marketing no iba como esperaba, y que James, su esposo, tenía dificultades para mantener un empleo. Pedían dinero a mis padres constantemente. Una vez mi abuela me dijo, tu madre vació su cuenta de retiro el mes pasado para ayudarlos con el alquiler. No puede decirle que no. Con el tiempo, ni siquiera con la ayuda de mis padres podían pagar su renta. Emily, James y sus gemelos de 7 años volvieron a mi antigua habitación. Mis padres, antes tan orgullosos de Emily, ahora tenían que mantener a toda su familia. Yo seguía mi camino, construyendo mi vida. Mis inversiones eran significativas. A mediados de mis 30, ya tenía suficiente para el enganche de una casa. Entonces todo cambió. Mi abuelo murió inesperadamente de un infarto. Fue una pérdida devastadora. Había sido más que un abuelo, fue mi verdadero padre. 2 meses después, mi abuela también falleció. Habían sido mis padres en todos los sentidos significativos. Durante los preparativos del funeral de mi abuela, mientras organizaba los arreglos florales, escuché la voz de mi madre detrás de mí. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Se veía más envejecida y cansada de lo que recordaba. Por un momento quise rechazarla, pero me contuve al ver su rostro. Está bien, le dije suavemente. Me vendría bien. Durante esos días, mis padres comenzaron a abrirse un poco. Admitieron que estaban con problemas financieros. Desde que nos jubilamos, apenas llegamos a fin de mes, dijo mi padre una tarde mientras escogíamos flores. Mencionó a los gemelos de Emily y entendí que aún vivían con ellos, dependiendo de sus escasos ingresos. Una semana después del entierro de mi abuela, nos reunimos para la lectura del testamento. Emily y James estaban desplomados en unos sillones junto a mis padres. Yo me senté frente a ellos. La tensión era tan espesa que se podía cortar. El notario ajustó sus gafas y empezó a leer. Lo que siguió dejó a todos boquiabiertos. A nuestra querida nieta Madison, le dejamos nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150,000. El silencio fue absoluto. Mi madre apretó el brazo de mi padre hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La boca de Emily se abrió.
Luego, el notario leyó una nota personal para mi madre. Recuerda, Margaret, que te dimos $200,000 cuando más lo necesitaste. Así como respetamos tus necesidades en su momento, esperamos que respetes nuestra decisión final. El rostro de mi madre pasó de rojo a pálido. Mi padre miraba al suelo. Emily y James se veían incómodos. En el estacionamiento, mis padres se me acercaron. El tono sereno que habían mantenido durante los funerales había desaparecido. Madison, cariño, siempre asumimos que heredaríamos la casa, la hipoteca, los gastos de Emily, realmente podríamos usarla, dijo mi madre con voz temblorosa. Los niños necesitan un jardín donde jugar, añadió mi padre. Ya vendimos nuestra casa, agregó Emily. Todo está arreglado. Yo simplemente entré a mi auto y me fui. Durante las semanas siguientes, mi vida siguió con normalidad. Mi rutina estaba bien establecida cerca de la ciudad, y aunque la casa que había heredado estaba llena de recuerdos invaluables, era demasiado grande para vivir sola. A través de mis conversaciones semanales con mis padres, me enteré de que su situación financiera seguía deteriorándose. Ayudar a Emily y a su familia había drenado por completo sus ahorros para la jubilación, y cada vez les costaba más cubrir su propia hipoteca. Después de mucho pensarlo, decidí comprarles una mejor casa. Algo de una sola planta, con un bonito jardín, pero más fácil de mantener. Con el dinero de la venta de la casa de mis abuelos y parte de mis ahorros, podría darles un hogar cómodo para sus años de retiro. Cuando les compartí la idea, su reacción me sorprendió, rompieron en llanto de felicidad. Después de todo lo que hiciste por nosotros, no tenías que hacer esto, dijo mi madre entre lágrimas. Una fiesta de inauguración es lo menos que podemos hacer, añadió mi padre con entusiasmo. Sería hermoso, respondí. Justo pensaba darles el título de propiedad ese día. Solo díganme cuándo. Pasaron semanas. Aunque tenía una agenda muy ocupada, seguía esperando una invitación. Aún lo estamos planeando, decía mi madre cada vez que preguntaba. Estas cosas toman tiempo, ya sabes. Queremos que sea perfecto, decía mi padre. Te avisaremos pronto. Sus respuestas evasivas comenzaron a molestarme. Había algo que no encajaba. Una noche, tras una nueva llamada sin respuestas claras, busqué a Emily en Facebook. No estábamos conectadas en redes sociales y hacía años que no veía su perfil. Y entonces lo vi. Publicado hacía solo unas horas. No puedo esperar a la fiesta de inauguración de este sábado para mamá y papá, estoy emocionada por celebrarlo con todos en esta hermosa casa. Había decenas de comentarios confirmando asistencia. Fotos de decoraciones, banquetes, hasta un grupo de catering contratado. No era una reunión improvisada, llevaban semanas organizándolo. Con manos temblorosas llamé a mi madre. Hola, mamá. Quería preguntarte, ¿ya tienen fecha para la fiesta de inauguración? Oh, cariño, todavía no. Probablemente en unas semanas. Aún estamos viendo los detalles. Todos menos yo, al parecer. Mientras se acercaba el sábado, me preguntaba qué hacer. ¿Confrontarlos? ¿Ignorarlo? ¿Cómo podían excluirme de la celebración de la casa que yo les había comprado? No tendría que preguntármelo mucho tiempo. La respuesta vendría sola. Ese sábado, estacioné mi coche a una cuadra de la casa. Desde la calle, podía ver a través de las ventanas decenas de personas conversando y riendo. Familiares, amigos del círculo social de Emily, conocidos. Mi padre guiaba a los invitados por un recorrido de la casa. Mi madre, con sus perlas de ocasiones especiales, recibía a la gente en la puerta. Luces brillantes, carteles de bienvenida, música y risas llenaban el ambiente. Todo cuidadosamente planeado. Y yo no había sido invitada. Me quedé sentada en el auto, observando cómo los gemelos de Emily correteaban entre los adultos. Por la ventana pude ver cajas de mudanza con la letra de Emily. Ya estaban trayendo sus pertenencias. El proceso de mudanza había comenzado. Respiré hondo y me escabullí por la puerta lateral. El aroma de flores frescas y comida de catering inundaba la casa. Seguí la voz de mi padre hasta la sala. Después de tantos años de trabajo duro, al fin lo logramos. Nuestra casa soñada. Decía. Y no olvides a Emily, agregó mi madre. Ayudó mucho con el enganche. Es una hija maravillosa, siempre pensando en la familia. No como otras personas. Una invitada preguntó por mí. La respuesta de mi madre fue cortante. Nuestra hija menor no nos ha ayudado en nada. Está demasiado ocupada con su carrera como para preocuparse por la familia. Sentí calor subiendo por mi rostro. Di un paso adelante desde la puerta. En realidad, creo que tienen eso al revés, dije. El silencio cayó como un balde de agua helada. Todos se volvieron hacia mí. Mi padre fue el primero en reaccionar, forzando una sonrisa. Madison, qué sorpresa. Especialmente considerando que olvidaron invitarme a la fiesta de la casa, que yo compré, respondí avanzando hacia el centro del salón. El silencio se prolongó. James, el esposo de Emily, se acercó curioso al notar el ambiente tenso. ¿Qué pasa? Uno de los gemelos tiró de la manga de Emily. ¿Tú compraste la casa? Sí, pero ahora es nuestra. No puedes esperar gratitud eterna, dijo mi madre con tono áspero. Mi padre, con cabezas asintiendo a su alrededor, añadió. Exacto. Y francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar, y Emily y su familia vivirán aquí también. Ya vendieron su casa. Todo está arreglado. Los niños necesitan un hogar estable.
Saqué una carpeta de mi bolso. La abrí y extendí los documentos del título de propiedad. Parece que hay una confusión, dije con firmeza. Esta casa me pertenece. Nunca la firmé a su nombre. El rostro de mi madre pasó de blanco a ceniza. Mi padre balbuceaba sobre deberes familiares. Emily perdió la sonrisa al ver que sus planes se desmoronaban. Pese al temblor en mis manos, mantuve la voz firme mientras hablaba. En realidad, esta noche pensaba entregársela oficialmente, dije, señalando la carpeta que sostenía. Creí que podía ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Pero claramente, me equivoqué. Ustedes no han cambiado nada. Mi madre chilló, perdiendo por completo el control de su tono. No puedes hacer esto. Somos tus padres. No, respondí con suavidad, clavando los ojos en los suyos. Ustedes son simplemente las personas que me trajeron al mundo. Mis verdaderos padres fueron mis abuelos. Ellos me enseñaron que una familia significa amor, respeto y apoyo incondicional. También me enseñaron a manejar mis finanzas, por eso esta casa es mía. Y por eso no lo será de ustedes. Me giré hacia los invitados, que nos observaban en absoluto silencio, la incomodidad flotando en el aire como humo denso. Lo siento, pero esta fiesta ha terminado. Esta es mi casa. Les pido a todos, por favor, que se retiren. Hubo un murmullo general y luego un movimiento apresurado. Algunos recogieron sus platos a medio terminar, otros evitaron mirarme al pasar. Emily estaba pálida, casi verde, y James la sostenía por el brazo, confundido. Los gemelos lloraban, sin entender qué pasaba. Mi padre intentaba conservar algo de dignidad, guiando a los invitados hacia la puerta con una sonrisa forzada, como si nada estuviera ocurriendo. En el porche, los vi subirse a sus coches uno por uno. El silencio volvió al vecindario. Las luces decorativas seguían parpadeando, absurdamente festivas ante una casa vacía, como una burla cruel. Dentro, las mesas seguían cubiertas de copas abandonadas y restos de comida. Lo que había planeado como un regalo de reconciliación se convirtió en la sentencia final de nuestra relación. Unas semanas después, me enteré de que mis padres habían usado lo que quedaba del dinero de la venta de su antigua casa para comprar un pequeño apartamento de 2 habitaciones. 3 generaciones ahora compartían ese espacio minúsculo, Emily, James, los gemelos, y mis padres. Al principio, intentaron llamarme sin parar. Sus mensajes de voz iban desde la rabia hasta la manipulación emocional. Te has vuelto una persona fría, decía mi padre con voz cargada de decepción. Tal como tus abuelos nos dijeron que pasaría. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Sollozaba mi madre. A tu hermana, a los niños. Los bloqueé a todos. Redes sociales, números de teléfono, correos electrónicos. Cada vez que veía un mensaje sin leer, lo borraba. Ya no quería leer excusas ni reproches. Nada de lo que dijeran podría cambiar lo que ya había ocurrido. La casa quedó vacía. La recorría a veces en silencio, sin poder evitar pensar en lo que pudo haber sido. Un nuevo comienzo. Una oportunidad de sanar. Pero ya no tenía sentido. Como las fotos viejas que uno guarda en un álbum cubierto de polvo, había cosas que simplemente no vale la pena tratar de arreglar. Agendé una cita con una agente inmobiliaria. El lugar tenía mucho valor, y decidí que era momento de dejarlo ir. La venta de esa casa no representaba pérdida, sino liberación. Cerraba un capítulo doloroso. Me preguntaron si alguna vez perdonaría, si intentaría reconstruir los lazos rotos. Pero comprendí algo, el perdón no siempre significa permitir que las personas dañinas regresen a tu vida. A veces, el perdón empieza por uno mismo. Por aceptarte, por elegirte. Por dejar atrás a quienes nunca te valoraron. Antes de guardar la última fotografía de la boda de mis padres en una caja, me hice una promesa. El día que tenga hijos, no competirán por mi afecto. Nunca dudarán de su lugar en mi vida. No los obligaré a ganarse mi amor, ni los pondré a competir entre ellos. Los amaré como mis abuelos me amaron, sin condiciones. La última noche que pasé frente al edificio de apartamentos donde ahora vivía mi familia, vi a los gemelos de Emily jugar en el patio diminuto. Por un instante sentí una punzada de tristeza. Pero no por ellos. Sentí tristeza por lo que nunca existió realmente, una familia que me aceptara, que me viera, que me quisiera. Mis abuelos me enseñaron que la familia se construye sobre el amor, el respeto y el apoyo mutuo. No sobre la sangre. Me llevo sus lecciones conmigo en esta nueva etapa. Sé cómo luce una verdadera familia. Algún día construiré la mía propia. Basada en el respeto, el cariño incondicional y la certeza de que todos importan por igual. Por fin, se terminó el capítulo de ser el estorbo de la familia. Ahora comienza mi viaje como la autora de mi propia historia. Después de vender la casa, sentí una mezcla de alivio y vacío. No era solo una propiedad, era la última pieza de una historia familiar que nunca fue mía del todo. Aún así, cerrarla me permitió mirar hacia adelante sin resentimiento. Comencé a buscar un nuevo hogar, no solo un lugar donde dormir, sino un espacio donde pudiera empezar de nuevo, sin fantasmas en los pasillos ni heridas ocultas en las paredes. Con el dinero de la venta, hice una inversión inteligente. Compré un apartamento moderno, luminoso, con ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante todo el día. Un lugar tranquilo, donde podía trabajar en paz, leer en silencio y soñar en voz alta. Poco a poco, lo fui llenando de cosas que amaba, libros, plantas, fotografías de mis abuelos, arte que hablaba de esperanza y de fuerza. En la cocina, colgué una foto de mi abuela enseñándome a cocinar con harina en las mejillas y una sonrisa suave.
En mi escritorio, una nota manuscrita de mi abuelo que decía, confía en tus números, pero más en tu corazón. Eran los únicos recuerdos que necesitaba para sentirme acompañada. Las semanas pasaron y, con el tiempo, los intentos de contacto de mis padres cesaron. El silencio se convirtió en rutina. Por primera vez en mi vida, el silencio no era castigo, era paz. Paz sin condiciones. Paz sin tener que demostrar mi valor a nadie más. Un día, recibí un correo de una excompañera del colegio. No éramos amigas cercanas, pero me escribió para decirme que había escuchado rumores sobre mi familia, que algunos me pintaban como la hija ingrata. Sonreí, no por crueldad, sino porque ya no me dolía. Antes, me habría desgarrado por dentro. Ahora, entendía que quienes no conocían mi historia, no merecían mi explicación. Seguí avanzando. En mi trabajo, me ofrecieron liderar un nuevo equipo internacional. El tipo de oportunidad que solo llega una vez en la vida. La acepté. En mis viajes, conocí a personas maravillosas, algunas de las cuales hoy considero mi verdadera familia elegida. Personas que me quieren sin pedir nada a cambio. Y aunque aún me duele ver niños ser rechazados por sus propios padres, porque he sido una de ellos, ahora puedo decir que no me define. Me construí desde el amor que sí recibí. Del que mis abuelos me dieron sin medida, sin condiciones. Me convertí en la mujer que soy no a pesar del rechazo, sino gracias a haber decidido no permitir que ese rechazo me destruyera. Hoy, cuando camino por las calles de la ciudad, con mi café en la mano y los sueños en la mochila, me siento libre. Y si alguna vez me cruzo con alguien que me pregunta por mis padres o por mi hermana, simplemente digo. Algunas personas no supieron amarme como merecía. Así que aprendí a amarme yo. Y eso, para mí, es suficiente. Un par de años después, me encontraba en una conferencia internacional sobre inversiones sostenibles en Berlín. Había sido invitada como ponente principal para hablar sobre nuevas estrategias de crecimiento inclusivo. Mientras caminaba hacia el escenario, pensé en mi abuelo y en cómo solía decir. Los números cuentan historias, pero tú decides cómo terminan. Mi charla fue un éxito. Varias personas se acercaron después, algunas querían consejos financieros, otras simplemente agradecerme por hablar con tanta claridad y empatía. Uno de ellos era un joven asesor de inversiones que me dijo, ojalá hubiera tenido a alguien como usted en mi familia. Le sonreí, porque entendí ese vacío. Y también sabía que se podía llenar con trabajo, amor propio y personas nuevas que uno decide dejar entrar. Esa noche, volví a mi hotel y abrí mi computadora para revisar algunos correos. Había uno nuevo sin remitente claro, solo un asunto, espero que seas feliz. Dudé en abrirlo. Finalmente lo hice. Era de Amelie. Me escribía desde una cuenta diferente. Su mensaje era largo, torpe, lleno de frases contradictorias. Decía que la vida no había sido fácil, que James la había dejado, que mis padres ya no podían cuidar a los niños, que todo era más difícil de lo que pensaba. No pedía perdón, pero sí ayuda. Al final, escribió, no te culpo si no me respondes. Solo quería que supieras que, tal vez no entendí lo que tenías que soportar. Cerré el mensaje sin responder. No por odio. Sino porque ya no sentía obligación alguna. Mi vida no era una deuda pendiente con ellos. Mi éxito no debía ser un bote salvavidas para quienes intentaron hundirme. Había pasado demasiado tiempo rescatando a otros. Ahora me tocaba a mí proteger mi paz. El pasado dejó de doler tanto. No porque lo olvidé, sino porque dejé de pelear con él. Había aprendido a vivir sin necesitar reconocimiento, sin buscar explicaciones donde nunca las habría. Mis domingos ahora se llenaban de libros, caminatas por el parque, clases de cerámica y cenas con personas que me valoraban. Creé tradiciones propias, cocinaba platos de mi infancia, los que mi abuela me enseñó, y contaba sus historias mientras los servía a amigos. Ella seguía viva en mi cocina, en mis manos, en mi manera de amar. A veces, al mirar al espejo, me pregunto qué diría ella al verme hoy. Me gusta pensar que sonreiría, con ese brillo en los ojos que decía sin palabras, estoy orgullosa de ti. Y yo, finalmente, también aprendí a estar orgullosa de mí misma. Unos meses después, mientras revisaba mi buzón físico, algo que rara vez hacía por costumbre digital, encontré una carta con caligrafía temblorosa. Era de mi madre. No contenía una disculpa. No contenía afecto. Era una mezcla confusa de rencor, reclamos y nostalgia. Me decía que la familia estaba rota, que yo la había destruido, que Amelie apenas salía de casa y que los niños preguntaban por qué su tía no los visitaba más. Me llamaba fría, calculadora, distante. Cerré la carta con manos firmes. No lloré. Porque no era nuevo. Esa carta era simplemente otra versión de lo que siempre había sido mi lugar en su narrativa, la hija ingrata que se atrevió a tener límites. Pasaron semanas sin más contacto. Cada tanto, algún conocido me escribía al enterarse por terceros de la ruptura familiar. Algunos querían entender. Otros solo querían chisme. Me limité a responder una frase que se volvió mi escudo y mi verdad. A veces protegerse a uno mismo se ve como deslealtad para quienes se benefician de tu falta de límites. No todos lo entendían. Pero no necesitaba que lo hicieran. El año siguiente fue uno de los más importantes de mi vida. Fui nombrada directora general adjunta de mi firma. Celebré con un viaje sola a Japón, un sueño que tenía desde que era niña y veía documentales con mi abuelo. Caminé por calles antiguas, visité templos silenciosos y comí en mercados donde nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Fue liberador.
Una noche, sentada frente al mar en una isla pequeña al sur de Okinawa, escribí en mi diario: este es el tipo de paz que me prometí. Esta es la vida que construí sin deberle nada a nadie más que a mí. Y lloré. Pero no de tristeza. De alivio. Al regresar, retomé una vieja idea que me rondaba la cabeza desde hacía años: abrir una beca universitaria en nombre de mis abuelos. La llamé Fondo Henderson para Futuros Invisibles, destinada a jóvenes que no contaban con apoyo familiar, pero tenían el potencial. Era mi manera de devolver lo que recibí en silencio, cuando nadie más me veía. La primera generación de becados incluía a una joven con ojos decididos y manos nerviosas. Me recordó a mí, con su carpeta de sueños y una sonrisa que pedía permiso para creer en sí misma. Gracias por vernos, me dijo al finalizar la entrevista. Yo también fui invisible, le respondí. Solo necesitaba a alguien que me mirara. Y lo hice. Como mis abuelos lo hicieron conmigo. Ahora mi casa está llena de luz. No porque sea grande ni lujosa, sino porque cada rincón tiene propósito. Mis fotos de infancia con ellos están en la repisa, junto a cartas que me escribieron de niña y recetas con manchas de harina. Emily sigue sin hablarme. Mis padres están envejeciendo en ese pequeño departamento abarrotado donde todos caminan en puntas de pie. A veces, escucho por otros que siguen repitiendo la historia de la hija que les quitó todo. Dejé de corregirlos. No necesito reivindicación cuando tengo paz.